No, pues bueno, primero hola a todos los que nos escuchan y gracias por invitarme. Es muy interesante esto que están planteando. Y bueno, yéndonos de lleno a la pregunta, pues creo que siempre hay como que caminos diversos, ¿no? Que te van llevando a este misterio. Digo, es un misterio porque yo no sabría cómo explicarlo, que es la famosa vocación, ¿no? El llamado, algunos le dicen. Hay personas que lo tienen claro, ¿no? Desde que son niños saben que quieren estudiar o que se quieren dedicar. No fue mi caso. ¿Tú no querías ser presidente? No, definitivamente. Ni político, ni policía, jamás. Ni futbolista. Preferiría. Futbolista no estaría tan mal, pero no soy hábil. O sea, tal vez por todo lo que conlleva estaría bien, pero no. Siempre me llamó la atención de alguna forma, pues obviamente las humanidades, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo artístico, aunque ahí también hay un poco trampa, ¿no? Porque también he escuchado mucho a los colegas y digo, esto no quiero que sean pedradas para nadie, pero siempre es como que, es que de niño me gustaba dibujar y todo. Bueno, pues a todos los niños les gusta dibujar, ¿no? Sí, ¿no? Eso no se vuelven diseñadores todos por ello. A mí me gustaba, en efecto, pues hacer pues caricaturas, me gustan mucho los cómics, hacía yo mis propios cómics en la secundaria y así. Pero desde ese entonces, desde aquellos años 90, como que se tenía la noción de que el diseño gráfico tal vez no era tan redituable, ¿no? Entonces era como que debía ser tu carrera de lado, ¿no? Necesitabas algo más formal como tu plan A. Sí, claro. Entonces, curiosamente, mis dos como vocaciones, o no vocaciones, sino intereses, estaban uno en la comunicación y el otro en la arqueología. También tal vez era porque estaba como fascinado por Indiana Jones y todo esto. Claro. Pero siempre me llamó mucho la atención el pasado, los objetos del pasado y cosas así. Y bueno, también pues la comunicación, ¿no? En los 90 hubo un repunte ahí bien interesante cuando hubo esta separación, bueno, no separación, más bien como esta competencia entre Televisa y TV Azteca, las estaciones de radio, y que empezaban a hacer como cosas más locas e interesantes como, no sé, Vox y así. Pues eso me llenaba la mente, ¿no? Entre eso, los cómics y Indiana Jones. Pero bueno, cuando llega el momento de elegir carrera, pues encuentro que en diseño gráfico pues hay como una mezcla un poquito de todo esto. Definitivamente arte no era algo que estudiar, porque pues si de pronto se tiene la mala concepción de que los diseñadores gráficos luchan con tener un buen trabajo o con buena remuneración, pues los artistas peor, ¿no? Sí, claro. O sea, el artista como que debe tener un alma aún más bohemia, porque pues es difícil tener como un ingreso fijo como el de todas las demás profesiones, ¿no? Por las características, ¿no? Pero también por la posibilidad de que seas o un artista que le va muy bien o uno al que le va muy mal. Parece que no hay medias tintas. Entonces de pronto en el diseño sí encontré esta como aparente equilibrio entre lo antropológico, lo artístico, lo comunicativo, y fue una corazonada, porque pues bueno, cuando tienes 18 años y eliges carrera, pues tampoco es que te la sepas, ¿no? Yo estudié en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la Facultad de Arquitectura, donde actualmente trabajo. La generación 2000-2005, ahí hay una polémica porque toda la vida pensé que mi generación era la 10ª generación de diseño gráfico, pero ya haciendo cuentas pues no sale, ¿no? Porque la primera generación es del 92, entonces técnicamente debo ser la 8ª, pero no sé por qué nuestros registros de tesis tenían un 10, ¿no? Entonces a lo mejor hubo una confusión ahí, pero el caso es que estudié de 2000 a 2005. Hay que desenmarañar algo por ahí. Sí. ¿Y quiénes fueron tus compañeros? Pues mira, es bien común, digo, en todas las universidades y en todas las carreras seguro pasa lo mismo, que uno está seguro que su generación es la mejor. Pero pues tuve compañeros entrañables y colegas también muy, muy buenos, respetables. Digo, todos los diseñadores son respetables,
pero pues nuestra generación fue de pronto como muy activa, y salieron cosas interesantes. Por ejemplo, del círculo así cercano que nos conservamos como amigos incluso, y que hemos hecho cosas juntos, pues definitivamente se encuentran, por ejemplo, Valeria Guerrero, que ella da clase en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que es mi esposa, Laro Picasso, Daniel Arenas, cartelistas buenísimos que están ahora en diseño de rectoría de la UAP, ¿no? Y bueno, muchos otros colegas con los que en nuestros años mozos hicimos tuvimos como mucha actividad, ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, en Mario Daniel Fernández Loarca, Jorge Garnica, y bueno, tantos más. Y que es interesante que han destacado, Nuria Meléndez, por ejemplo, que es una muy buena amiga y que recién, me enteré que vive en Puebla de nuevo, porque estuvo mucho tiempo en México. También Daniel Herrera, por ejemplo, que es de hecho él estuvo aquí. Sí, hace unos días. Es cierto. Y bueno, todos ellos, lo interesante es que pues nos fuimos dedicando como a cosas muy diferentes. En la carrera pues nos inculcaron mucho cartel, porque era el fuerte de la UAP en ese entonces. Aún hay cosas como muy interesantes saliendo de ahí, pero lo peculiar es que de pronto cada quien fue tomando un camino distinto, no solo en el cartel, sino en la identidad, en ilustración, en editorial. Yo que me dediqué a la tipografía, y que bueno, siempre fantaseamos así el grupo de amigos con hacer una especie de reunión de generación, nunca se da, ¿no? Claro. Pero bueno, eso es por otros motivos. Pero sí es como interesante. Luis Ángel Rivas también fue nuestro compañero. Siempre es interesante como ver, ¿no? Cómo empezamos todos igual de tontos. Tal vez seguimos igual de tontos, pero ahora cada quien se dedica a su propia tontería, ¿no? Grito en la pared. Sí, hubo 3 colectivos de cartel cuando estábamos, yo creo que en nuestro último año de la universidad, que debió ser el 2004. Probablemente empezó todo como en 2003. Justo estos amigos que mencioné y otros. También me disculpo de antemano por quien escuche esto y que diga, oye, yo también fui tu compañero. Fueron olvidados. Sí, Caro Díaz, por ejemplo, muy buena fotógrafa también. Y recuerdo que nos reuníamos así como a tomar café. Sí, era café, ¿no? ¿Con piquete? Al principio. Okay. Sí, nos reuníamos muy en torno a esta dinámica como de tertulia entre bohemia filosófica que nos inculcó principalmente René Ascuy, ¿no? El maestro René Ascuy, que excelente diseñador, un pensador ideal, pero sobre todo que le gustaba mucho esta parte de hablar con otros diseñadores sobre el diseño, no sobre diseño, sino reflexionar sobre el diseño, y que de pronto parece un ejercicio ocioso, ¿no? De hecho, seguro los escuchas que no sean diseñadores y que nos estén oyendo dirán, claro, es que nomás hablan de diseño todo el tiempo. Pero es un ejercicio bueno, porque nos permite saber dónde estamos, quiénes somos, qué queremos, para dónde vamos, por qué lo estamos haciendo. Entonces teníamos estas reuniones, y de esas reuniones quiero pensar que salieron estos como colectivos. Ya me acordé de más nombres: Violeta Sánchez de Reinaga, como no. Se van desempolvando. Héctor, sí, Navarrete Contreras. Hubo 3 colectivos, ¿no? El Cóctel Camaleón, el colectivo Circo y el colectivo Grito en la Pared. Me acordé justamente de Héctor Navarrete porque él fue como el líder del colectivo Circo. Jorge Garnica fue como el creador del Cóctel Camaleón. Hubo otro que no fue colectivo, que hizo una exposición colectiva pero nunca tuvo nombre, que fue sobre una exposición sobre maltrato animal, pero hasta donde recuerdo no tuvo un nombre así específico. Pero pues básicamente éramos casi los mismos, apoyándonos unos a otros.
Y el grito en la pared pues fue algo que precisamente desarrollé con mis compañeros de tesis, que eran justamente Vale Guerrero, Luis Ángel Rivas, Carlos Arellano y Socorro, no me acuerdo de tu nombre, Socorro, de hecho, quién sabe dónde esté, y Silvia Campos. Éramos compañeros de tesis, no todos éramos bohemios, concretamente Vale, Luis Ángel y yo éramos como los más metidos en esto. Entonces empezamos a mover la noción de hacer un colectivo de cartel. Es interesante porque esto personalmente me dio como mucha, me fogueó mucho, como dicen, en la gestión del diseño, porque en determinados momentos tuvimos, en la historia del grito en la pared, activamente fueron yo creo que como 20 proyectos de diferente índole. Llegamos a reunir integrantes de más de 100 integrantes de diferentes partes del mundo, la mayoría mexicanos de toda la República, pero tuvimos gente de España, de Francia, de Estados Unidos, y que conocíamos así a través del diseño, ¿no? Y no todos los proyectos se expusieron, pero muchos sí se exhibieron en galerías y museos de la ciudad de Puebla. Entonces era todo un rollo porque era conseguir patrocinio, imprimir los carteles, montar los carteles, hacer la museografía, llevar la carpeta a la Secretaría de Cultura, entrar en lista, esperar, hacer la curaduría previa. Hubo muchas cosas muy buenas que yo saqué de ahí y que además te complementan la experiencia como diseñador, ¿no? Porque pues es un rollo, ¿no? Entonces tuvimos nuestra primera exposición, la recuerdo con mucho cariño, fue en 2005 precisamente, noviembre de 2005, fue sobre el suicidio infantil, aparte tema fuerte. Bastante. Costó mucho trabajo construirlo, porque es algo que aún, o sea, esto fue hace casi 20 años, y a la fecha no es un tema que puedas hablar así con quien sea en público. De hecho, hasta estoy pensando que es de esas palabras que se censuran luego en YouTube y así, ¿no? La automorición de menores de edad, vamos a llamarle. Sí. Y que de hecho es curioso porque pues costó mucho trabajo que la gente aceptara o que entregara algo, porque aparte es como un tema fuerte y peor aún específico. El tema salió porque justo Carlos Arellano, que era nuestro compañero de tesis, estaba haciendo su servicio social en el DIF y un día llegó así devastado, ¿no? Por la cantidad de casos que ocurrían así, pues es feo, ¿no? Sí. Entonces se hizo la reflexión, pues nos entró el shock, ¿no? Y llega este conflicto existencial como de, como diseñador, ¿qué puedo hacer, no? O sea, ¿de qué manera podríamos aportar algo? Y pues fue una exposición, creo que eran 25 carteles. Estuvieron en varias sedes, por ejemplo, como el Museo Imagina, en el Museo de Santa Rosa, y después giró en otros lugares. Y pues bueno, además de ese proyecto, pues hicimos carteles sobre el cartel, sobre la equidad de género, sobre los recursos naturales. Algunos los expusimos en galerías muy sencillas, pequeñas, literalmente en grandes tabloides. Participamos en un par de festivales de diseño. Algunos fueron nada más de proyectados o en línea, ¿no? Y bueno, estoy hablando que todo esto sucedió en una era pre-Instagram, ¿no? Claro. Pre-redes sociales. Inclusive la forma más sencilla de hacer catálogo era como enviar un correo con todos los carteles. Una cosa muy peculiar, ¿no? Pues creo que no tuvieron como mucha opción. Mira, yo creo que sí me apoyaron porque no me corrieron de la casa, ¿no? Claro. Sí. Bueno, si los padres no me punto. apoyan, ¿sabes qué? Lárgate. Pero sí les costó trabajo, ¿no? Sí era algo generacional. También recuerdo que justo a finales de los 90, principios de los 2000, el diseño gráfico era como algo muy novedoso. De hecho, estaban de moda justo esas dos carreras, ciencias de la comunicación y diseño gráfico. Claro. Con la diferencia de que ciencias de la comunicación siempre ha estado mucho más documentado, porque además estas salidas que de pronto tiene, no sé, hacia tan sencilla, ¿no? Como la comunicación organizacional y el periodismo, que son cosas re diferentes, pero son muy específicas en sí. Pero el diseño gráfico, ¿no? Es más ambiguo.
Ya en estos últimos años hemos logrado como definir más la disciplina, pero para ese entonces era complicado, ¿no? Sí, claro. Que tus papás entendieran qué era, porque incluso hasta uno mismo no estaba seguro de qué era, ¿no? Esta cuestión de dónde vas a trabajar, de qué vas a tener salario, vas a tener prestaciones, en dónde puedes ejercer. Ahora lo tengo clarísimo, no pasa nada, pero sí costó un poco trabajo eso, porque finalmente hay mucho de bohemio, mucho de artístico, ¿no? Eso de esas pésimas costumbres que tenemos los diseñadores, sobre todo los estudiantes de diseño, es que hasta las 2 de la mañana puedo trabajar bien, ¿no? Porque me inspiro con el silencio. No, o sea, es raro. O sea, sí, pónganse en lugar de sus papás. Es raro ver que alguien se súper desvela, ¿no? Y que está viéndole el nombre a los colores y que piensa en cómo conceptualizar un diseño que a lo mejor ya se hizo 100 veces. O la tipografía, por ejemplo, ¿no? Yo veo todas las A's iguales. Ajá. Nuestro trabajo es complejo porque, más bien, en tanto que es esencialmente invisible. Por ahí hay una parte muy ingrata del trabajo del diseñador, que es el hecho de la invisibilidad. Cuando el diseño está bien hecho, no se ve. Desaparece, se vuelve parte del ambiente. Parece que siempre ha estado ahí. Cuando el diseño es malo es cuando sí se ve. Sí. Te impide, te brinca, te distrae, te interrumpe, ¿no? Mucho más visible. Se vuelve más visible. Entonces, ¿eso cómo lo explicas, no? ¿Cómo se pone en términos de, pues me voy a dedicar a hacer cosas invisibles? Pues no. ¿Y te pagan por eso? Ajá. ¿Y cómo te van a pagar? Puedo creer que le hayan pagado por hacer eso, sí, claro. Sí, y de hecho se vuelve todo un conflicto, ¿no? Porque nosotros no podemos, podemos, pero es complicado argumentar porque se cobra, no sé, a destajo. O sea, no podemos cobrar el diseño por gramos o por kilos, ¿no? O por semana laboral. Digo, sabemos que hay días mucho más con explosión, no creativa, sino tal vez de la cantidad de trabajo que otras, porque depende de lo que vas haciendo. Es cierto que hay temporadas en las que es más complicado y otras en las que te la llevas súper fácil, ¿no? Entonces todo eso es un poquito complejo como de sistematizar. Entonces si algo no se puede sistematizar, con dificultad se va a poder explicar, ¿no? Claro, entonces, claro. La verdad yo agradezco que mis papás han sido como muy pacientes y sí les ha costado como entender, o les costó más bien entender un rato, pero ya después eventualmente como que le agarras agarran el rollo. Sí. Es complicado en tanto que, a ver, sí es complicado, sí creo que es complicado, pero probablemente la complicación no viene de donde uno lo esperaría, ¿no? Porque la clásica que te suelen decir, no sé, tu tío lejano que también estudió diseño y que ahora te ve como competencia, ¿no? O tu madrina, la que nunca entendió por qué no estudiaste para maestro como tu papá. Sí, claro. O por qué no fuiste abogado, ¿no? Sí. Sí es una carrera de veras. La clásica es decir, es que no hay trabajo de diseño, ¿no? O está mal pagado. También luego salen estos reportes muy sesgados, ¿no? En periódicos y esto de las 10 carreras peor pagadas de México, ¿no? Y siempre sale ahí diseño gráfico. Sí. Pero la complejidad no creo que derive de ahí. Viene de que nuestra disciplina es tan amplia, prácticamente podemos trabajar con cualquier otra disciplina, en cualquier campo y a cualquier magnitud. Ahí lo que depende es que el diseñador conozca como qué es lo que busca y qué necesita para satisfacer sus necesidades, porque pues igual puedes dedicarte a ser impresor serigráfico, irte a vivir, no sé, a Playa del Carmen, a imprimir cajas de pizza para los pizzeros argentinos que están ahí, y ya, con eso eres feliz. A lo mejor no necesitas ganar más de, qué sé yo, 2,000 pesos a la quincena, pero porque tal vez no necesitas mucho más para vivir, ¿no? Ahora digo Playa del Carmen porque ese siempre es como el
el sueño, ¿no? Vivir en la playa. Pero me refiero, a lo mejor vives en un pueblo pequeño, a lo mejor vives rodeado de naturaleza, de selva, de bosque, y eso te hace feliz. Entonces no necesitas un trabajo corporativo en el que ganes 40,000 pesos como ejecutivo de cuenta o como diseñador senior o director de arte, no sé, en la Ciudad de México, en las Torres JB, o que te vayas a vivir a Brooklyn o a Londres, claro, que también es válido, sí, y también es posible. Y eso es lo que lo hace lo más interesante de todo, que el rango de opciones y obviamente pues como de ingresos y también la satisfacción que te pueda dar hace una combinación infinita. Y creo que ahí es donde lo complicado se vuelve rico, ¿no? Porque esa diversidad pues se antoja que va muy de la mano con el trabajo de lo creativo. Quiero suponer que también va a la ambición que uno tenga, ¿no? Y también puede cambiar, o sea, a lo mejor eres feliz, y sí ha pasado, ¿no? A lo mejor eres feliz, decía yo, con tu salario de 40 o 50 al mes, como jefe de división, por ejemplo, de una editorial o algo así, y que tienes a tu cargo a 70 personas, y de pronto un día dices, ¿sabes qué? Ya no quiero, ¿no? Voy a ir a hacer grabados a una ciudad chiquita y a venderlos en un puesto en la calle, y se acabó, ¿no? Hacer cajas de pizza. Sí, hacer cajas de pizza, Playa del Carmen. Es válido, ¿no? O al revés, a lo mejor empiezas de una forma un poco más sencilla, humilde, y dices, con esto tengo, pero se empieza a complicar tu vida, ¿no? A lo mejor tienes hijos o necesitas, por ejemplo, para transportar, no sé, tu negocio tal vez es instalar lonas o viniles, entonces ahora tal vez necesito una camioneta para eso. Bueno, entonces en ese rango yo necesito ir consiguiendo otro tipo de clientes y otro tipo de ingreso, y lo vas haciendo, ¿no? Es válido empezar de una forma y terminar de otra. Ahí creo que seguro en la mayoría de las disciplinas esto puede pasar, ¿no? Pero en diseño es como que es muy palpable, o sea, sí lo puedes ver cómo todo el mundo hace cosas distintas y de diferente manera, y todos los caminos son correctos o parecen ser correctos, ¿no? Pues creo que una de las cosas más difíciles de hacer en diseño es integrarte a un equipo de trabajo. Aparte de eso, es como una de las características. O sea, el diseñador nunca va a trabajar solo, siempre va a tener un jefe o un subordinado o un cliente, y el cliente a su vez va a tener un cliente, ¿no? Entonces yo creo que eso es probablemente lo más complicado a lo que yo me puedo dedicar. De hecho, tengo un proyecto que no he podido terminar desde 2018, o sea, ya llevo 6 años con ese proyecto. No es un proyecto de tiempo completo, porque va y viene, pero no me puedo deshacer de él, no puedo acabar, ¿no? Aparte, para colmo, tengo un contrato ahí de confidencialidad que no puedo ni publicarlo en mi portafolio, ni meterlo a concursos, ni siquiera decir el nombre como de la empresa, pero sí puedo describir el proyecto. Trabajo con una editorial que hace planes de estudio para nivel primaria, y hacen libros de todos estos que son como, no sé, como Santillana, McGraw-Hill, cosas así. Sí, claro. Es una editorial mexicana, y que la cosa es que no solo hacer el libro o los cuadernos, sino también tiene una aplicación, y además tienen como un modelo educativo, y eso es lo que le venden a las escuelas. Entonces es complejo. Para ellos diseñé una tipografía que está hecha para enseñar a niños de entre 5 y 6 años a hacer letra ligada, ¿no? A escribir. Entonces, cuando empezó el proyecto, en 2018, pues todo fue así como, pues es una tipografía sencilla, ¿no? Estoy diciendo que una tipografía básica debe tener alrededor de 250 caracteres que tú puedas como teclear y que se vean en el monitor. No siempre necesitas todos los caracteres, ¿no? Hay un rango como de 95, que son los básicos, máximo 120, mayúsculas, minúsculas, números, signos de puntuación, los diacríticos del español, que son
diéresis, virgulilla para la ñ y el acento agudo, el grave, y ya, ¿no? Esa era la característica del proyecto. Entonces cuando lo coticé, todo bien, un buen precio, no era tanto trabajo, ¿no? Y pues ya, como era basado en escritura manuscrita, pues yo necesitaba un modelo, porque yo podía diseñarlo, pero me tenía que adaptar a lo que ellos hacían. Entonces empecé a trabajar con el departamento psicopedagógico, o sea, maestras de primaria, sí, que enseñan a escribir, y entonces ellas fue con las que hice el modelo, y empezamos a chocar mucho, porque caligráficamente hay cosas que las letras tienen que hacer. Por ejemplo, el giro de el peor fue ese justamente, el giro de la E. Cuando tú haces la E ligada, comúnmente desde abajo se hace como un bucle, sube, se regresa, se cierra y es la E. Pero caligráficamente lo que tienes que hacer es, cuando subes el bucle, avanzas hacia adelante y regresas, y entonces tiene forma de E, para que no se parezca a la C o a la O, que seguramente los que nos escuchan pueden hacer esta reminiscencia. Cuando haces letra ligada y la haces mal, a veces la E, la C, la O, la I se confunden. Uh-huh. Sí. Y eso se puede evitar con el gancho extra que les estoy relatando. Pues las maestras no lo aceptaron, porque no iba con el modelo. Y yo tampoco podía ponerme súper necio, porque finalmente yo era el que iba a transferir la tecnología de lo escrito a lo digital. Entonces me dejaron rediseñar algunas letras como la H mayúscula, la R minúscula, la S minúscula, pero la E, la F mayúscula y otras no se pudo, y fue un relajo porque estuvimos literalmente ahí en un estira y afloje, y por culpa de la E, de esa E y la forma en la que se vincula con las demás letras, un proyecto que iba a ser originalmente de 150 caracteres terminó convirtiéndose en uno de 850, con programación para que al momento de escribir la letra, la E se pudiera ligar con naturalidad, claro, y se reemplazara. Fue un relajo. Sí, se escucha muy difícil. Sí, mira, y el diseño me tomó como un año, pero la programación, además de literalmente hacer las instrucciones en el código, llegar a la lógica, ¿no? Y finalmente se pudo, sí se logró, pero como finalmente es una letra, una tipografía que va a ser usada para hacer palabras modelo y que los niños sigan, pues han seguido saliendo correcciones, ¿no? Porque claro, yo no puedo como anticipar todas las combinaciones que ellos necesitan. Entonces ha sido como largo. Insisto, no es de tiempo completo, o sea, digamos que es como por temporadas al año. Yo pensaría que le he dedicado como unos 3 meses así al año, ¿no? En lo que van y vienen. Y luego también como ellos trabajan por etapas, así le llaman, porque como empieza el ciclo escolar, ellos tienen una etapa de producción. Uh-huh. Entonces cuando entran a la producción ya no se puede modificar nada, tienes que esperar hasta que el otro ciclo empiece. Entonces también por eso yo jamás me habría imaginado que una editorial que trabaja con escuelas funcionaría de esa manera. O sea, es un aprendizaje interesante. Y yo creo que ese ha sido mi proyecto más complicado, porque de hecho no lo he terminado, ¿no? Entre 2018 y hoy he diseñado 1, 2, 3, 4 familias tipográficas diferentes a esa, y esa no se puede acabar. Pues creo que hay muchas cosas que uno puede tomar como un kit de precauciones antes de terminar. De entrada, yo creo que estas preocupaciones, o más bien precauciones, antes de terminar la carrera, no deben empezar en el último semestre. Deben empezar mínimo en la segunda mitad de la carrera. Si tu carrera dura 4 años, en cuanto se termine el segundo año, empiezas a preocuparte. No preocuparte como que, ay, me como las uñas y no duermo, sino... sí. Es más, no preocuparte, más bien ocuparte, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosa que he observado que funciona muy bien es relacionarte con el trabajo, con la parte laboral. Empiezas desde lo sencillo, ¿no? Por ejemplo, una imprenta. Luego
de pronto escucho así comentarios despectivos de, no, es que en el Carmen y los impresores. Sí, pero no cualquiera puede hacer el trabajo, ¿eh? O sea, procesar un archivo, dimensionarlo, hacerle acabados, por ejemplo, una lona, o imprimir frente y vuelta tabloides, es un relajo, ¿eh? Y tienes que saber cómo hacerlo. Entonces, una buena forma de esto es trabajando en sitios así. Tal vez no es como que un trabajo en el que te vas a quedar toda la vida, tal vez estás 6 meses, 1 año, aprendes lo más que puedes y listo, pero también puede ser que le agarras también la onda, que te puedes volver incluso emprendedor de eso, ¿no? Yo conozco muchos colegas que han iniciado así y eventualmente se van haciendo de máquinas, de clientes y pegan, ¿no? Eso va relacionado con la parte de equilibrar el interés y la habilidad, ¿no? Esto yo creo que es algo complejo porque tiene su problema originalmente en pues, lo que decíamos al inicio de la charla, ¿no? La vocación. Puede malinterpretarse la vocación porque parece que es algo que llegó del cielo y ya, pero creo que más bien es eso, es un equilibrio entre intereses y habilidades. ¿Qué te gusta y para qué eres bueno? Porque no siempre es lo mismo. Y en el diseñador eso puede llevarte a la frustración, y la frustración te lleva al sufrimiento, y el sufrimiento te lleva al miedo, y el miedo te lleva al odio, y el odio te lleva al lado oscuro. Porque de pronto dices, es que a mí me encanta, por ejemplo a mí, ¿no? En lo personal, me encanta la ilustración. Yo no sé ilustrar, pero no tengo por qué hacerlo, porque hay decenas de otros que son muy buenos y que sé que lo resolverían mucho más fácil que yo, entonces ¿para qué me preocupo? Claro. Pero de pronto, si tu habilidad está en sobrepensar las cosas, a lo mejor eres bueno para el design thinking, ¿no? Si tu novio, o más bien tu ex, te dejó porque en tus dramas sobrepensabas todo, dedícate al design thinking, a lo mejor eso es lo tuyo, ¿no? A organizar, ¿no? No todos somos buenos para organizar. O a lo mejor te das cuenta que tienes una imaginación muy creativa, ¿no? Yo admiro, por ejemplo, mucho justo a los cartelistas por eso, que de pronto veo obra y dices, ay, ¿cómo llegan a esto, ¿no? ¿Cómo llegan a una imagen tan sincrética y tan clara? No todos podemos hacerlo, no todos podemos trabajar en lo mismo. Entonces es complicado como detectar tus habilidades, pero ahí es donde viene algo que es obligatorio tener o construir después de la segunda mitad de tu carrera, que es tu portafolio. El portafolio no miente. El primer portafolio que tienes que hacer debe traer todo lo que has hecho. Tú puedes ser tu propio juez, pero lo ideal sería que alguien más te lo revise, de preferencia un diseñador profesional, de la agencia que quieras, del estudio, a lo mejor vas a un congreso y lo atosigas, o a uno de tus maestros, o a todos, vas combinando. Sí, claro. El portafolio no miente porque lo que ves es lo que hay. Y a partir de eso puedes tú depurar, ¿no? Porque además también nos damos cuenta, ¿no? Cuando pones todos tus trabajos juntos, se nota cuáles tienen más trae más corazón, sí, cuál no. Je ne sais quoi. Sí. Y también los que justamente los ves y dices, ¡ay! Miedito. Sí. Desde el primer semestre. No, hombre, también pasa que a veces en primer semestre es algo magnífico y lo que haces más adelante ya no, entonces a lo mejor tienes que haberte ido por ahí, ¿no? Y sí pasa, o sea, todos tenemos un portafolio oscuro que nunca vamos a enseñar, cosas de las que no estamos orgullosos, pero es bueno saberlo, es bueno decir, esto no está bien, lo quito. Es tu punto de partida, ¿no? A partir de ahí Claro. empiezas a retomar como ciertos cursos, ¿no? Sí, y entonces te das cuenta, cuando hay alguna habilidad ahí, si la encuentras, o una vez que la encuentras, tienes que alimentarla. Y hay un montón de opciones, ¿no? La ideal es practicar mediante el trabajo, ¿no? Pero también lo puedes hacer tomando cursos, ¿no? Como los de doméstica, que también ahí tienen luego un rollo, ¿no? Porque la mitad del curso es puro choro. Pero pues por eso salen las descuentos donde el curso te cuesta 50 pesos. Sí. La otra es que seas autogestivo y que tú hagas tus propios diseños y los andes vendiendo ahí en el centro, ¿no? Porque, bueno, los diseñadores gráficos siempre hay un loquito del centro viviendo dentro, ¿no? Oculto. No es malo dejarlo salir porque es una buena forma de que tu diseño sea
público, y esa es creo que la tercera parte y la más importante. La conciencia de que el diseño es un ejercicio público. La gente tiene que ver lo que haces. Porque si no se ve, si no está impreso, si no está publicado, si no está a la vista, es como si no existiera, ¿no? Y bueno, Instagram es bueno y lo que quieran, pero lo importante es que la gente sepa qué es lo que estás haciendo y que te digan, que tenemos que ser también muy sinceros con nosotros mismos. No nos podemos ofender cuando algo no guste. Si algo no gusta, deja de hacer eso y haces lo que sí gusta, no porque importe el gusto de los demás, pero insisto, lo que necesitamos detectar es cuál es nuestra habilidad. Yo creo, y bueno, evidentemente es porque soy tipógrafo, pero yo creo con mucha fuerza en la hiperespecialización, porque todo el mundo habla de los proyectos multidisciplinarios, transdisciplinarios, interdisciplinarios, pero para que eso exista, debes tener expertos en diferentes disciplinas. Si todos somos todólogos, no vamos a llegar a ningún lado. Pues creo que definitivamente soy inquieto, pero inquieto también lleva la parte oscura de meterte en cosas, problemas que a lo mejor no necesitabas, ¿no? Pero bueno, la Asociación Tipográfica Internacional es, como su nombre lo describe, pues un grupo de profesionales de la tipografía. Esta asociación existe desde los años 50 y empezó en Francia, evidentemente es algo europeo. La tipografía finalmente es algo europeo. De hecho, ahí es interesante como trazar esas ascendencias, ¿no? La tipografía es europea, el diseño gráfico sí es americano. No porque sea exclusivo, pero es interesante como conocer los orígenes, porque sí vas entendiendo culturalmente porque unas cosas son de una forma o de la otra. Entonces, pues esta asociación hace un congreso anual al que tenemos la fortuna de participar en varias ocasiones. Lo hacen en diferentes partes del mundo. Me ha tocado presentar como parte de mi investigación o de mi trabajo en Barcelona, en Varsovia, en París y 2 en línea, ¿no? Que fue cuando la pandemia, que todo se volvió en línea, sí. ¿No? Y bueno, esta asociación tiene como un subeje que se llama Comité de Internacionalización, donde a finales de los años 60 empezaron a hacer una cosa que se llamaban Working Seminars, que eran como que, no sé si el congreso era en noviembre, el Working Seminar se hacía en mayo, como que para tener el año cubierto, ¿no? Y el Working Seminar literalmente, o los Working Seminars eran literalmente espacios de talleres, ¿no? Claro, me acuerdo mucho de que vi un brochure en la Universidad de Reading como de memoria de un Working Seminar donde están Hermann Saff, Jan Schihold, así puros bestias de la tipografía reunidos ahí, y tú ves la lista de los asistentes y eran, no sé, 20 personas, ¿no? De las que 20 personas, 10 eran super maestros, los otros 10 pues terminaron muy capacitados, ¿no? Entonces, recuerdo que pues uno de mis mentores, a quien aprecio mucho, que es Jerry Leónidas, de la Universidad de Reading, decidió relanzar en 2018 estos Working Seminars, y se hicieron 3, uno en Colombo, en la Universidad de Colombo en Sri Lanka, otro en Amiens, en Francia, y el de Puebla, ¿no? El Working Seminar de México, que fue en Puebla. Y fue una experiencia interesante porque era como hacer una tipi chiquito, ¿no? Una tipi local. La idea de Jerry en ese entonces era como que hacer eventos locales que eventualmente te llevaran al internacional, ¿no? Por diferentes razones no se pudo hacer de esa manera. Hace falta que haya muchas o demasiadas como condiciones, pero también voluntades para que algo así suceda. Pero afortunadamente pues a nosotros nos tocó organizar esto, nos lo hicimos en la UAP, fue en 2019 precisamente, y fueron 2 días, tuvimos ponencias y talleres, hablamos justamente de la situación laboral de los tipógrafos en México y en el mundo, se habló sobre qué es la investigación en diseño,
la educación en diseño, hablamos de programación, de OpenType, de lenguas indígenas y su representación tipográfica. Estuvo bonito, fue bueno, fue muy como... Bueno, quiero decir que fue pequeño porque no fue un congreso así tipo dejando huella o la Bienal, ¿no? Bueno, la Bienal en sus buenos tiempos, porque ha cambiado. Sí, un poco. Pero pues yo creo que fuimos como 120 asistentes, pero lo interesante es que vinieron personas, sobre todo los ponentes, pues de Ciudad de México, de Hidalgo, de San Luis Potosí, de Oaxaca. O sea, fue como un congreso realmente nacional de tipografía. Se estaba planeando hacer un segundo, pero luego cayó la pandemia y pues todo se derrumbó. Pero fue una experiencia muy interesante. Lo hicimos, por supuesto, en la UAP, fue como que lo que nos hospedó. Eso fue también interesante porque parece poco decir, ay, sí, la universidad te apoya. Pero cuando haces justo gestión de eventos, conseguir auditorio, conseguir como cartas, que te respalde una institución, a la gente que asista, personas de staff, ¿no? Es un rollo. Entonces, estuvo bien, fue una experiencia bonita. Y bueno, la idea era como integrar un trabajo pues mucho más local de lo que había. Y bueno, eso fue lo que pasó. Ya tiene 5 años, o sea. Sí. Insisto, entre 2020 y 2023 como que se nos desaparecieron muchas cosas, ¿no? Es como un hueco en el tiempo. Es bueno. De pronto dicen, es que te quieres comer al mundo. No puedes andar por ahí haciéndote de la boca chiquita, ¿no? Esto es lo que somos. Al contrario, me da mucho gusto y pues que siga la conversación, ¿no?